Déjenme compartir mi pantalla con ustedes. Ahí está. Entonces, hace 8 días decíamos que este es el versículo clave de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y eso lo encontramos en Proverbios 1, 7. Y hoy vamos a ver los primeros 7 versículos. Proverbios 1 del 1 al 7. Pero antes, el propósito y el uso de este libro. Les decía que lo que vamos a ver hoy es como una segunda introducción, pero ya está directamente tomada del libro, la introducción que el mismo libro nos da para entender el resto de Proverbios. De hecho, los capítulos 1 al 9 nos van a dar la pauta para entender todos los demás capítulos hasta llegar al 31. Pero esto, lo que vamos a ver hoy, pues es una pequeña introducción que el libro mismo nos da. Este libro fue escrito para, esos 7 versículos van a dar como la respuesta a estas preguntas. Ahorita se van a ir dando cuenta que cada versículo dice para dar, para recibir, para entender, para esto, para aquello. Entonces es como si nos hiciéramos la pregunta, ¿no? ¿Para qué fue escrito este libro? ¿Cuál es su propósito? Y entonces Proverbios nos va a responder, este libro fue escrito para dar, este libro fue escrito para recibir, este libro fue escrito para entender y así por el estilo. Entonces, es un llamado, el lector es llamado a un estudio serio para su propio beneficio. Eso es muy importante. Lo que nosotros encontramos en Proverbios es para nuestro propio beneficio. O sea, Salomón y quienes escribieron los proverbios, pues no ganaban nada, ¿verdad? Enseñándole a los jóvenes, no ganaban nada escribiendo. Recuerdan que Salomón escribió 3000 proverbios, o sea, no es como que tendría un beneficio directamente, ¿no? Sino que es para el beneficio de quien lo escucha, porque generalmente un proverbio es eso, es algo hablado. De hecho, si ustedes pues van poniendo atención en lo que vamos a ir viendo en este libro, generalmente se dice escuchen, oigan, el sabio oye, siempre tiene que ver con oír. Casi no vamos a encontrar que diga con leer, porque los proverbios eran originalmente hablados. Ya después pues se pusieron por escrito para que nosotros también lo pudiéramos tener, ¿verdad? Pero es un llamado a que en este caso los jóvenes, pues escuchen esos proverbios, escuchen esas máximas, esas enseñanzas y las pongamos en práctica para nuestro propio beneficio. Entonces, en los versículos del 1 al 6, vamos a hablar de producir la capacidad de vivir piadosamente mediante la sabiduría y la instrucción. Digamos que ese es el propósito que nos deja ahí esos 6 versículos, o que nos indica esos versículos que es el propósito del libro. El propósito del libro es producir la capacidad, para beneficio nuestro, de vivir piadosamente mediante la sabiduría y mediante la instrucción, y desarrollar el discernimiento. Más adelante vamos a hablar de qué es el discernimiento, qué significa esa palabra. Entonces, el estudio y la aplicación de proverbios te hace prosperar. Es un llamado a saber vivir la vida, a vivirla de forma feliz también, y también a vivirla de forma próspera. Pero por eso es necesario que quienes no han visto el video de la semana pasada lo escuchen, porque les decía, Proverbios no es una ley como tal, no siempre se va a cumplir, no es una promesa. Hay que diferenciar entre las promesas de Dios y los proverbios. El proverbio es más un consejo que una promesa. La promesa Dios está obligado a cumplirla, el consejo no, el consejo nosotros tenemos que seguir ese consejo, y en la mayoría de los casos seguir ese consejo nos va a hacer prosperar. Pero también tenemos que tener mucha atención en esto. La prosperidad bíblica no es necesariamente riqueza económica, sino es el favor de Dios. Porque la meta más grande de Dios en nuestra vida es transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, a veces,
Y eso lo hemos visto también en Eclesiastés. A veces al justo le va como si fuera injusto, y hay injustos a los que les va como si fueran justos, es decir, les va muy bien a muchos pecadores, a muchos injustos, a muchos que no son cristianos, les va mejor que a los cristianos. Pero para el cristiano, aun cuando aparentemente le va mal, ese tiempo de aflicción, ese tiempo de estar ahí en la depre, pues nos ayuda para moldearnos. Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo y entonces estamos prosperando. Aunque económicamente, aunque en un plano muy terrenal pareciera que nos va mal, en realidad estamos prosperando porque Dios nos está moldeando a la imagen de Cristo. Entonces, el estudio de Proverbios y la aplicación también, o sea, no es solamente estudiarlo, sino aplicarlo, nos va a hacer prosperar. Es decir, nos va a moldear a la imagen de Cristo. No necesariamente tiene que ver con riquezas económicas, sino que tiene que ver con esto. Porque también decíamos que el Nuevo Testamento plasma a Jesucristo como la sabiduría encarnada. En Jesucristo habita la plenitud de la sabiduría. Él es la encarnación de la sabiduría, por así decirlo. Eh, salvo, o sea, Salomón fue el hombre más sabio que ha existido, a excepción de Jesucristo. Jesucristo realmente fue quien vivió de una forma totalmente sabia. Entonces, cuando hablamos aquí de que nos hace prosperar, estamos hablando de que nos hace ser amoldados, amoldados, perdón, a la imagen de Cristo. Y entonces el estudio de Proverbios nos va a ayudar porque Cristo, por decirlo de alguna manera, cumplió con toda la ley, pero Cristo también vivió como se nos llama a vivir en Proverbios. Decíamos la semana pasada que es un llamado también Proverbios a que vivamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Jesucristo siempre vivió de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, estudiar Proverbios nos amolda a Jesucristo. Y pues cuando estemos estudiando Proverbios, imaginémonos esto, un anciano en una silla o en una banca. Generalmente cuando pensamos en esto, cuando vemos así a un ancianito, pues pensamos en alguien sabio, ¿no? Y sobre todo hay unos más que otros que parecen tener ese semblante de que te puedes acercar a ellos y te van a dar todas las respuestas que tú quieras, ¿no? Porque ellos ya vivieron, ya pasaron pues por todas las edades, ya pasaron por la niñez, por la adolescencia, por la juventud, por la adultez, y ahora están siendo adultos mayores que ya vivieron todas esas etapas, tienen mayor experiencia que cualquiera, ¿no? Y a veces a lo mejor tú has visto a ancianos que se salen a la calle y están ahí viendo a la gente pasar. Y aunque pareciera que solamente es como para que se distraigan, realmente muchos de ellos están observando y se dan cuenta de muchas cosas. Yo recuerdo, anteriormente iba a darme mis vueltas a Cuernavaca y generalmente encontrabas ahí a ancianos jugando ajedrez. Y yo siempre quise sentarme con uno de ellos a jugar ajedrez, aunque sabía que me iba a ganar, porque ahí se la vivían jugando a ajedrez estas personas de la tercera edad. Y obviamente pues yo juego un poquito ajedrez, sé los movimientos básicos, pero realmente no me sé todas las reglas ni todas las jugadas. Y sabía que me iban a ganar, pero pues algún día quería ir a, a jugar con ellos solamente por la experiencia. Pero los veías y daba esa sensación de que pues dominaban el juego, ¿no? Daba esa sensación de que eran muy sabios. Y así pasa también en la vida misma. Da esa sensación, y generalmente es verdad, que los ancianos pues son más sabios que nosotros justamente debido a la experiencia. Entonces, Proverbios es eso, una observación general de muchas personas sabias que escribieron, que se pusieron a observar la vida, se pusieron a observar. Y recuerdan ustedes cuando estudiamos Eclesiastés, cómo Salomón decía que él experimentó eh,
quiso obtener la felicidad a través de la bebida, quiso obtener la felicidad a través de las mujeres, quiso obtener la felicidad a través de las posesiones, se dedicó a observar el comportamiento de los animales, se dedicó a estudiar los árboles incluso, y al final se dio cuenta de que la vida era absurda, perdón, a menos que la vivieras con Dios, que era lo único que te satisfacía realmente. Pero Salomón observaba y tenemos el libro de Proverbios que también pues fue escrito en gran medida por él. Y entonces, pues Salomón lo podemos encontrar así también, como un anciano observando la vida. Además recuerdas que Salomón pues fue el hombre más sabio, ¿no? Que cuando Dios le dijo, yo te voy a conceder lo que tú me pidas, él le pidió sabiduría y Dios se la dio. Incluso hay un pasaje en la Biblia en donde una reina de una nación diferente llegó a pedirle consejos a Salomón, ¿no? Ella escuchó la fama de Salomón y llegó porque quería comprobar que realmente Salomón fuera sabio y quedó maravillada cuando escuchó la sabiduría de Salomón, tanto que le dio un montón de regalos a Salomón, muchas riquezas, porque quedó sorprendida. Pero tuvo que hacer un viaje de kilómetros, quizás miles de kilómetros. Afortunadamente nosotros no tenemos que hacer ningún viaje y pues ojalá que sí, alguna vez ya podamos hacer un viaje, pero no necesariamente a Jerusalén ni para escuchar a Salomón, ¿verdad? Ojalá podamos hacer un viaje por allá a pasear, a divertirnos, pero no tenemos que ir hasta Jerusalén a escuchar a Salomón, nosotros tenemos por escrito lo que la sabiduría que Dios le dio. Y entonces tenemos que estar atentos a esa sabiduría que Salomón recibió. Otras personas tenían que viajar, otras personas tenían que hacer un esfuerzo mayor que nosotros. Nosotros solamente tenemos que abrir nuestras Biblias, muchas veces ya en nuestros celulares, y ahí directamente podemos absorber nosotros la sabiduría. Entonces el versículo 1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Y son dos personajes bien interesantes, David y Salomón, porque David tenía un corazón muy apasionado, tenía un corazón muy entregado a Dios, pero David no era sabio. O sea, obviamente sí era sabio, pero no al grado de Salomón. David muchas veces metió la pata, en muchas ocasiones metió la pata, pero lo que él ayudaba era la pasión por Dios y el reconocerse pecador. Siempre que metía la pata, volvía y se arrepentía y adoraba a Dios, se humillaba delante de Dios justamente por ese corazón apasionado, pero le faltaba muchas veces sabiduría. Y a Salomón le faltó pasión muchas veces también en la vida, porque a diferencia de David, Salomón sí se alejó de Dios. Salomón, a pesar de ser muy sabio, se alejó de Dios hacia el final de su vida, porque las mujeres, él se casó con muchas mujeres, sus mujeres lo hicieron adorar a otros dioses, lo que David nunca hizo. David nunca adoró a otros dioses, pero David nunca fue tan sabio como Salomón. Entonces, son dos personajes ahí interesantes de los cuales nosotros podemos aprender y ambas cosas nosotros tendríamos que tener en nuestras vidas, la sabiduría y la pasión por Dios. A lo mejor no vamos a llegar a ser tan grandes en sabiduría como Salomón ni nada por el estilo, pero son dos cosas que podemos aprender de ellos dos, la pasión y la sabiduría. Ellos tuvieron cada uno una gracia distinta, nosotros podemos tener ambas. Y entonces el versículo 2 dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes. Entonces vamos a ir ahí analizando las diferentes palabras que va a utilizar Salomón. Recuerden que es un paralelismo que muchas veces la primera línea se repite en la segunda o se hace ahí una... se dice lo mismo pero con palabras distintas, a veces con lo contrario, utilizando la antítesis de lo que se acaba de decir, pero siempre expresando las mismas ideas. Entonces, vamos a ver que muchas ideas se repiten justamente por este paralelismo que encontramos en la poesía hebrea.
Pero primero habla acerca de entender sabiduría. Y la sabiduría es la aptitud de vivir una vida piadosa como Dios quiere que el hombre la viva. Hace ya mucho tiempo, bueno, varios meses, cuando estudiamos Santiago, yo les di una definición de sabiduría, que era elegir las mejores metas y elegir los mejores medios para alcanzar esas metas. Ahorita vamos a ver un par de definiciones más de sabiduría, aunque esa también es muy, muy importante que la recordemos. Elegir las mejores metas y elegir los mejores medios para conseguir esas metas. Pero ahora otra definición que les comparto de sabiduría es esta, la aptitud o la capacidad de vivir una vida piadosa como Dios quiere que el hombre la viva. Vamos a buscar Deuteronomio 4 del 5 al 8. Que dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, está hablando Moisés, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro en todo cuanto le pedimos. Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos en toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros. Entonces están ahí por entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Y Moisés les hace este recordatorio. Todo lo que yo les he comunicado de parte de Dios, todas las leyes, pues son justamente para esto, para que sean un pueblo sabio. Cuando estés estudiando la Biblia, las preguntas son muy, muy buena herramienta para poder entenderla. Por ejemplo, en el versículo 5 dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová, mi Dios, me mandó para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Y tú puedes hacerle ahí la pregunta a la Biblia, ¿y eso para qué? ¿Para qué va a servir? Y entonces la respuesta es el versículo 6, guardarlos pues y ponerlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría. Guardarlos y ponerlos por obra es la sabiduría. Entonces, para eso sirve. Esa es la respuesta. ¿Para qué sirve poner los mandatos de Dios en obra? ¿Para qué sirve guardarlos? Para que eso sea su sabiduría, para que eso sea la sabiduría y eso sea la inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales se verán todos estos estatutos y dirán ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Entonces, poner en práctica los mandamientos de Dios trae a nosotros sabiduría. Y por eso esta definición. La sabiduría es eso, la capacidad de vivir una vida piadosa como Dios quiere, es decir, poniendo en práctica sus mandamientos, poniendo por obra sus estatutos. Y eso nos va a hacer a nosotros vivir de forma sabia. Esa es la sabiduría, atender a la ley de Jehová, hacer su voluntad, cumplir con sus mandamientos. Esa es entonces otra definición de sabiduría. Y aquí hay otra más. La sabiduría es todo lo que se conforma a la voluntad de Dios. Es prácticamente lo mismo, pero de una forma más condensada. La sabiduría es todo lo que se conforma a la voluntad de Dios. Entonces, si nosotros queremos vivir sabiamente, tenemos primero que conocer la voluntad de Dios. De otra manera, no podemos ser sabios. Tenemos que conocer la voluntad de Dios para que nuestras vidas estén de acuerdo a esa voluntad, para que nos conduzcamos de acuerdo a esa voluntad y entonces nosotros vamos a ser sabios. Y aquí en Proverbios, la sabiduría tiene que ver con una moralidad y una conducta justa con el prójimo. Proverbios nos va a estar hablando, nos va a estar exhortando cómo nos tenemos que relacionar con cierto tipo de personas, cómo nos tenemos que conducir con otro tipo de personas. Y siempre va a estar hablando de moralidad, de ética, aunque no tenemos que confundirnos. El evangelio no se trata de ética,
ni de moralidad. Nos hace vivir éticamente, nos hace vivir moralmente, pero el evangelio siempre se va a tratar de Cristo, siempre se va a tratar de la salvación por medio de las obras que hizo Cristo, no por medio de nuestra moralidad, no por medio de nuestra ética, sino por las obras que hizo Cristo. Entonces, una vez que nosotros hemos entendido que Dios nos ha salvado, nuestra vida tiene que cambiar y tenemos que empezar a vivir moralmente. No porque esa moralidad nos vaya a salvar, no porque nuestra ética nos vaya a salvar, sino porque somos una nueva criatura, sino porque ahora vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces el evangelio se trata de Cristo, pero ese evangelio nos hace vivir de una forma moral y nos hace vivir de una forma ética. Entonces Proverbios siempre lo tenemos que ver a la luz del evangelio, porque ya nosotros tenemos la revelación completa. Y Proverbios lo tenemos que ver a través de esa revelación completa, a través del Evangelio de Cristo. Y el mandato, los consejos que nos da Proverbios, pues los tenemos que aplicar de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a que Cristo nos ha rescatado, nosotros tenemos que comportarnos de cierta manera. La NBI lo traduce para adquirir sabiduría y disciplina. Y quiero hacer énfasis en esa última palabra, en disciplina. Todo lo que vale la pena, pues requiere de sacrificio, requiere de esfuerzo, requiere de disciplina. Incluso, pues si te pones a buscar frases fitness ahí en internet, te van a salir frases así como que muy motivacionales, así como que dándote todo el ánimo, ¿no? Así como frases de cuando quieras rendirte, recuerda la meta por la que estás luchando y todo, todo este tipo de cosas, ¿no? Que te infundan ánimo, que te ayuden a tener disciplina, que si ya vas a tirar la toalla, recuerdes que tienes una meta y entonces tienes que esforzarte por cumplir esa meta. Entonces todo en la vida requiere disciplina, principalmente las cosas que valen la pena. Y para nosotros también, la sabiduría requiere de disciplina. No es algo que vayamos a obtener de la noche a la mañana. O sea, a Salomón le fue bien porque él simplemente le pidió a Dios sabiduría y Dios se la dio. Y Dios le ayudó a reinar con sabiduría. Pero, pues con nosotros es un poquito distinto. Sí le podemos pedir a Dios sabiduría, obviamente Dios nos va a ayudar a obtenerla. De hecho, Santiago dice, quien esté falto de sabiduría, pídala a Dios. Pero también requerimos de esfuerzo, también requerimos de disciplina, requerimos de estudio. Y entonces, ¿para qué? Recordemos que es la frase, la pregunta que están respondiendo estos versículos. ¿Para qué sirve el libro de Proverbios? Para entender sabiduría y disciplina. Entonces, Proverbios nos va a ayudar para eso, para ser disciplinados, para esforzarnos, para ponerlos en práctica y entonces sí alcanzar la sabiduría, pero tenemos que ser constantes, tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Paul Washer, no sé si han escuchado alguna vez a Paul Washer, pero pone un ejemplo muy práctico. Él dice que él tiene creo que 35, 31 años siendo creyente y dice que él tiene que seguirse esforzando siempre, porque si no va a perder la sabiduría que él ya adquirió. Y pone el ejemplo de la comida. Dice, yo he comido durante estos 35 años, pero, o más bien durante sus 50 y tantos años que él tiene. Dice, pero si yo dejo de comer, no hay como una reserva porque he comido durante 50 y tantos años, voy a tener ahí una reserva de alimento en mi cuerpo. Tengo que seguirme alimentando, si no, pues me voy a desnutrir, si no me voy a morir de hambre, ¿no? Lo mismo pasa con la sabiduría, tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir alimentándonos y para eso necesitamos disciplina. Tenemos que disciplinarnos para ir adquiriendo sabiduría. Más adelante vamos a ver que incluso los sabios necesitan más sabiduría. Entonces, Proverbios es eso. La primera razón que nos da aquí el versículo 2, o el primer ¿para qué? Es eso. ¿Para qué sirve Proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. Y luego dice también, para conocer razones prudentes.
La Nueva Traducción Viviente traduce esa frase como ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Y bueno, primero quiero hacer énfasis en la palabra conocer. Tenemos que aprender, pero conocer tiene que ver con tener una relación. Tú no puedes decir que conoces a una persona solamente porque la saludas todas las mañanas. Por ejemplo, hace algunos meses yo confundía al esposo de una prima con otro chavo, porque los dos estaban barbones. Entonces el otro chavo iba conduciendo un carro y yo pensé que era el esposo de mi prima y le alcé la mano y lo saludé. Y pues el otro cuate también me saludó. Y ya que él me saludó me di cuenta que no era el esposo de mi prima. Pero desde entonces siempre que lo veo lo saludo. No sé si han visto esos TikTok de cómo se hacen amigos los hombres. Pues así nos hacemos amigos los hombres, así de sencillo. No nos complicamos. Y así hay otras personas, otros hombres de aquí de la colonia que voy caminando y los saludo y muchos de ellos no sé ni cómo se llaman, pero yo siempre los saludo, ¿no? Y ellos siempre me saludan a mí. Pero yo no puedo decir que los conozco porque ni siquiera sé cómo se llaman, nunca he platicado con ellos, aunque los salude diario. Hay un taxista, por ejemplo, que trabaja también aquí, que siempre que pasa, se esfuerza un montón por saludarme, no sé ni por qué, pero si no lo he visto, hasta me empieza a silbar, saca la mano de su coche hasta que lo veo y lo saludo. Pero yo ni sé quién sea ese señor y todos los días lo saludo, pero no puedo decir que lo conozco. Entonces, conocer tiene que ver con tener una relación. Para conocer razones prudentes aquí, entonces tenemos que tener una relación con nuestras Biblias, tenemos que tener una relación con los proverbios, tenemos que estudiarlos, tenemos que ponerlos en práctica. Lo que quiere decir que no solamente basta con leerlos. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes lleven un plan de lectura bíblico. Yo estoy llevando el plan de lectura en un año. Entonces, cada día leo una porción del Nuevo Testamento y leo una porción del Antiguo Testamento. Y al final del año habré leído toda la Biblia. Pero, pues una cosa es leerla, leer el capítulo y ya cumplí con la parte que me tocaba el día de hoy. Ya no me siento culpable porque me atrasé en mi plan de lectura, ya cumplí con leerlo. Pero en realidad no estoy teniendo una relación con ellos. Si no me pongo a orar, si no me pongo a meditar en lo que acabo de leer, si no me pongo a ponerlo en práctica. Entonces, no basta simplemente con leerlo, ya sea porque llevas un plan de lectura bíblica, ya sea porque pues sabes que como cristianos tenemos que leer la Biblia. No basta solamente con leerlo, sino que tenemos que analizar lo que acabamos de leer, tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento de lo que acabamos de leer, orar acerca de lo que acabamos de leer, ponerlo en práctica, si es posible incluso memorizarlo. Recuerden que hace tiempo estuvimos hablando acerca de la memorización junto con toda la iglesia por ahí en algunas transmisiones que hicimos. Entonces eso es ya tener una relación, ya estar en una relación con el texto, ya estar en una relación con lo que dice la Biblia. Entonces Proverbios nos va a ayudar a eso, para tener una relación, pero depende también de lo que veíamos hace rato, de la disciplina que nosotros le pongamos. Y eso nos va a ayudar a tener razones prudentes. Dice la Nueva Traducción Viviente, la inteligencia de los sabios. Alguien prudente, y lo vamos a ver más aquí en el siguiente versículo, para recibir el consejo de la prudencia. ¿Qué es la prudencia? ¿Quién es alguien prudente? La prudencia es discreción en el consejo o la capacidad de gobernarse a uno mismo por decisión. La prudencia es, digamos, no actuar alocadamente, no actuar por impulsos, pensar las cosas, analizar las cosas antes de actuar. Por ejemplo, tú te encuentras a una persona, la ves bien ojerosa, la ves bien acabada, la ves así, bien demacrada. Lo prudente es no decirle nada acerca de su aspecto.
Lo prudente es no llegar y decirle, oye, qué mal te ves, ¿eh? Oye, te ves bien acabada, bien acabado. Decirle eso es algo imprudente. La prudente es analizar y decirle, China, a lo mejor le está pasando mal, a lo mejor se desveló, a lo mejor tiene algún problema familiar, no sé, pensar, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí la discreción en el consejo o la capacidad de gobernarse a uno mismo por decisión. La prudencia es eso, no decir cualquier cosa, no actuar sin pensar. Y pues los jóvenes a veces hacemos eso, actuamos sin pensar, a veces actuamos en el calor del momento, a veces decimos cosas en el calor del momento. Y digo, le pasa a todos, no nada más a los jóvenes, también a los adultos. Pero a veces los jóvenes tendemos más a hacer eso, ¿no? Por ejemplo, en nuestra adolescencia, ¿cuántos de nosotros en la adolescencia no hicimos llorar a nuestros papás, ¿no? Por alguna cosa que les dijimos en el calor de una discusión, por alguna cosa que les dijimos sin pensarlo, ¿no? Porque no actuamos con prudencia. Entonces la prudencia es eso, el arte de saber gobernarte, el arte de analizar las cosas antes de decirla, analizar las cosas antes de hacerlas. El diccionario da esta definición: capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. En alguna ocasión fui a Oaxaca con algunas familias. Bueno, mi familia y yo fuimos con algunas familias y de regreso se calentó una de las camionetas en las que íbamos. Entonces había un río ahí, muy cercano a donde se nos quedó la camioneta. Y pues queríamos sacar agua de ese río, pero había muchos cocodrilos en ese río. Intentaron sacar agua a través de una cubeta porque había un puente. Intentaron sacar el agua en una cubeta y pues uno de los cocodrilos reaccionó y nos quitó la cubeta. Y de repente cuando vemos a una persona bajando hacia el río, que porque Dios nos había dado potestad, ¿no? Sobre los animales. Ese fue un acto totalmente imprudente, porque ¿quién no conoce cómo actúan los cocodrilos, no? ¿Quién no conoce cómo atacan? Y pues gracias a Dios no le pasó nada a esta persona, sacó agua para la camioneta, pero fue un acto imprudente. Entonces aquí dice la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que estos conllevan. Bajar a ese río lleno de cocodrilos era un riesgo muy grande. Y entonces dice adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios, es decir, para no obtener un daño que no es necesario. Entonces, lo prudente era ver otras formas de conseguir agua, lo prudente era ver si podíamos obtener, a lo mejor sacar otra cubeta o pedirle a alguien más que nos regalara agua, no sé, pero eso nos iba a evitar un daño innecesario. El bajar hasta el río podría haber causado incluso la muerte de una persona, ¿no? Entonces, la prudencia es eso, saberse gobernar, saber tomar la mejor decisión, ya sea al hablar o al hacer algo. Y entonces aquí Proverbios nos dice, ¿para qué sirve Proverbios? Para eso, para recibir el consejo de prudencia. Para eso nos va a servir el estudio de Proverbios, para que nosotros sepamos gobernarlo, claro, siempre y cuando lo pongamos en práctica, siempre y cuando tengamos disciplina a la hora de estudiar Proverbios. Y también nos va a ayudar para recibir el consejo de justicia. La justicia es la capacidad de amoldarse a la voluntad y norma de Dios. Una rectitud práctica que concuerda con la justicia poseída. Me quiero quedar sobre todo con la primera parte de esta definición. La capacidad de amoldarse a la voluntad y norma de Dios. Esa es la justicia. Justicia es conformidad a un estándar. Es decir, cuando decimos alcanzó para lo justo, se está refiriendo a que había un estándar, ¿no?
Por ejemplo, este vaso de agua que tengo aquí, si tuviera una jarra y se ve que ya tiene poca agua, digo, quién sabe si me salga un vaso y la vacío y llega exactamente hasta acá, tenía lo justo, ¿no? La jarra tenía la justa agua para llenar mi vaso. Era un estándar, era una medida. Entonces, esa es la justicia, un estándar. Y en nuestro caso, el estándar es Cristo. El estándar es Cristo, Él es la justicia. Malaquías le llama a Cristo el sol de justicia. Jesucristo es la persona más justa, ¿verdad? Es quien cumplió con toda la ley y es quien ejerce justicia y ese es nuestro estándar. Entonces es la capacidad de amoldarse al estándar de Jesucristo. La justicia es esa. Proverbios nos va a ayudar a eso, a amoldarnos a la imagen de Jesucristo y lo veíamos en un principio, ¿no? Que nos ayuda a eso. Lo más importante para Dios en nosotros, en la obra que está haciendo en nosotros, es eso, transformarnos a la imagen de Jesucristo. El estudio de Proverbios nos sirve para esto. Para juicio. Juicio tiene que ver con justicia, es la aplicación o la práctica de esa justicia al tratar con los demás. Les decía, Proverbios nos va a estar hablando de las relaciones que tenemos, pues en diferentes áreas de la vida. La próxima vez que nos podamos juntar, vamos a hablar de lo que se le llama la pandilla, ¿no? Los teólogos lo han puesto este título, la pandilla, las relaciones insanas, las malas compañías. En el capítulo 5, por ejemplo, que compartía con la iglesia hace algunas semanas, veíamos la relación con la mujer adúltera, ¿no? También en el capítulo 7 vamos a ver ahí una enseñanza de cómo Salomón está viendo un joven que es seducido por la mujer adúltera. Entonces, también muchas veces Proverbios va a estar hablando del amigo, ¿no? En todo tiempo ama el amigo, va a decirnos Proverbios. Entonces, es eso, el juicio es la aplicación o la práctica de una verdadera justicia al tratar con los demás. Nos va a ayudar Proverbios en diferentes áreas de la vida, incluso en nuestras áreas laborales. Cómo tratar a nuestros compañeros, cómo ser sabios a la hora de conducirnos en la escuela, cómo ser sabios a la hora de conducirnos en nuestros trabajos, cómo ser sabios en diferentes áreas de la sociedad. Y para recibir el consejo de equidad. La equidad tiene que ver con imparcialidad, vivir la vida de una forma honrada y agradable. Imparcialidad quiere decir que no hacemos distinciones de personas. No me voy a conducir de una forma con una persona, no me voy a conducir de una forma con otra persona, como lo veíamos en Santiago, ¿no? Que Santiago les decía que ellos menospreciaban a los pobres, pero exaltaban a los ricos, y eso no era conducirse con equidad ni con imparcialidad. Proverbios nos va a ayudar a eso, a tener equidad a la hora de conducirnos a las personas, pero también al ser prudentes a la hora de conducirnos con las personas. Por ejemplo, Proverbios siempre va a estar hablando de la mujer adúltera, la mujer extraña, la prostituta, pero Jesús nos va a enseñar que no hay que menospreciar a ese tipo de personas. Jesús convivió con mujeres adúlteras, con mujeres prostitutas, pero lo hizo con prudencia. Es decir, Jesús nunca pecó a la hora de relacionarse con este tipo de mujeres. Proverbios nos da esa capacidad de ser prudentes, de no menospreciarlas, de no tratarlas como si fueran lo peor del mundo, ¿no? Como los judíos lo hacían, pero también de ser prudentes para no tener unas relaciones insanas con ellas. Y entonces Proverbios nos da estas directrices para que nos conozcamos con prudencia, con justicia, con juicio y con equidad. ¿Para qué más sirve Proverbios? Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. A ver, aquí les quiero hacer una pregunta a los que estuvieron la semana pasada. Vamos a leerlo otra vez, a forma de repaso, a ver si se acuerdan. Dice, para dar sagacidad a los simples
y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Recuerdan qué es el paralelismo? ¿Quién se acuerda qué es el paralelismo? ¿O cuántos tipos de paralelismo hay? Había uno que era decir lo opuesto a lo que se mencionaba primero, ¿no? Ok. Sí, el paralelismo de antítesis o antitético, pero que al final de cuentas es dice lo mismo, pero de forma contraria, ¿no? Pero al final le está dando la misma idea. Y el otro, pues, era el de sinónimo, que es decir, pues, lo mismo, pero con una frase distinta, con palabras distintas. Pero siempre, o casi siempre, el proverbio usa este paralelismo de decir lo mismo, de expresar lo mismo con palabras distintas, ya sea sinónimos o antónimos, o a veces con un complemento, o a veces con una comparación. Pero entonces, vuelvan a leer ahí el Proverbios 1:4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia. A ver, ¿quién me puede decir qué es lo que se está repitiendo ahí? ¿Cuál es el paralelismo en eso? ¿Cuáles son los elementos que componen ese paralelismo? A ver, les ayudo, a ver. Si en la primera frase habla de los simples, ¿cuál es el paralelismo en la siguiente frase? ¿No? ¿Nadie? Ok, parece que no. Bueno, ahí dice para dar sagacidad a los simples. Sagacidad lo está comparando o está encontrando un sinónimo con inteligencia y cordura. Y el otro paralelismo es los simples con los jóvenes. Los jóvenes son los simples ahí. En lo que nos está diciendo ese versículo, los jóvenes son los simples. Ahora, los simples, cuando la Biblia habla de los simples, un simple es una persona que tiene la mente abierta, quiere decir que tiene las puertas de su mente de par en par. Eso es la simpleza. Y los jóvenes, dice Proverbios, son así. El simple es el joven. El joven siempre tiene la mente abierta, siempre, pues sus puertas están abiertas y todo le entra, no hay como un filtro. Eso es una persona simple y Proverbios habla de los jóvenes como eso, como personas simples. Ahora, esto no quiere decir que es solamente los jóvenes, sino que Proverbios pues originalmente pues estaba dirigido a jóvenes, pero también hay muchos adultos que son, pues tienen ese tipo de mentes abiertas. Y también hay jóvenes que no necesariamente por ser jóvenes van a ser simples o van a tener la mente totalmente abierta. Porque cuando nosotros llegamos al conocimiento del Evangelio, entonces obtenemos sabiduría y la sabiduría es como un filtro que ya no deja pasar todas las cosas. Nosotros ya podemos tener ese discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo. Pero aquel joven que no es cristiano, que no ha sido salvo, tiene la mente abierta y pues muchas ideas se le van a colar ahí, ideas incorrectas. Ahorita vamos a ver un poquito más acerca de eso, pero bueno, sagacidad, primero vamos a la sagacidad. La sagacidad es la habilidad para comprender las cosas y percibir con claridad lo que conllevan. Es decir, es un discernimiento. La sagacidad es eso, la capacidad para comprender las cosas. Los simples no las comprenden. Los simples dejan que todo entre a su cabeza.
Y nosotros como cristianos, obviamente, pues ya tenemos una naturaleza distinta, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, pero aún hay cosas en las que tenemos que ir obteniendo sabiduría, aún hay cosas en las que tenemos que prestar atención, ¿verdad? Para ir haciendo ese filtro de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, otra vez, ¿para qué sirve Proverbios? Para ayudarnos en eso, ayudarnos a comprender lo que es bueno, ayudarnos a comprender lo que es malo, tener esa sagacidad para percibir lo que las cosas conllevan, porque a veces, pues, vienen como con dobles mensajes, ¿no? Las cosas. Y la inteligencia y la cordura para llevar a la reflexión antes de pecar y con ello tomar una decisión responsable. Entonces, para eso nos sirve la sabiduría, para eso nos sirve estudiar el libro de Proverbios, para ayudarnos a dejar de pecar, para pensar esto es bueno, esto es malo y pasarlo por ese filtro. Ya no tener las puertas totalmente abiertas en nuestra mente, sino pasarlos por un filtro, saber si las cosas que escuchamos son buenas, saber si las cosas que hacemos son buenas, saber si las relaciones que tenemos son buenas y que eso no nos lleve a pecar, tomar una decisión responsable de eso. Pero sagacidad también tiene que ver con astucia, se puede traducir con astucia. Y la astucia puede ser algo negativo o algo positivo. Debemos ser astutos, pero también debemos ser inocentes. Por ejemplo, en el Génesis, ¿quién era el animal más astuto de todos los que habitaban en el Edén? Yo creo que sí me lo pueden responder. La víbora. La serpiente, exactamente, era el animal más astuto, dice ahí, ¿verdad? Tan astuto que engañó a Eva. Entonces su astucia, su sagacidad, llevó a pecar a Eva. Nos damos cuenta que la astucia puede ser usada para algo negativo, pero también puede ser usada para algo positivo. Jesús va a decirnos, sean astutos como serpiente, pero mansos como palomas. Es decir, debemos ser astutos, pero esa astucia aplicarla para el bien. Debemos ser astutos para identificar lo que es bueno, identificar lo que es malo, pero también debemos ser inocentes en el sentido de no pecar, en el sentido de no, una vez que ya identificamos lo que es malo, no ir y hacer eso que es malo, sino elegir hacer lo bueno. Entonces, cuando aquí está hablando Proverbios de darnos sagacidad, de darnos astucia para distinguir lo bueno, para distinguir lo malo. Y los jóvenes, lamentablemente, pues pueden o podemos llegar a ser muy fáciles de engañar. ¿Alguien recuerda a estos dos personajes que están ahí en pantalla? Los más grandes, yo creo que. ¿Quiénes son? Aparecen en comerciales para las drogas. Bueno, ya no se llaman ahí. No, eso es lo único que recuerdo. Ok, bueno, está bien, porque si recordabas más te iba a poner a cantar la canción. Pero efectivamente era un comercial de TV Azteca. Ahí les va a ver este comercial. Yo sé que eres chiquito y que sabes ver que no todas las cosas se pueden creer. Si te ofrecen drogas te van a decir que se siente bien padre, que te vas a reír. No es cierto, no hagas caso, no es cierto, no es cierto, no hagas caso, no es cierto. Lo que esa gente no te quiere decir es que si usas drogas te vas a confundir, que hacen daño a tu cuerpo, que envenenan tu cuerpo. Porque vivir sin drogas es vivir mejor. Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor. Vive sin drogas, vive sin drogas. Viviendo sin drogas serás feliz. Porque viviendo sin drogas se vive mejor. Vive sin drogas. Vive sin drogas. Fundación Azteca, por un México sin drogas. Ok, bueno, los más mayorcitos, pues,
Les acabo de desbloquear un recuerdo. Y algunos a lo mejor nunca lo habían visto, pero pues es un spot publicitario de TV Azteca justamente para llamar a los jóvenes a vivir sin drogas. Y lo que dice este comercial pues es bien cierto, porque dice, no le hagas caso, ellos te van a decir que se siente muy padre, ellos les van a decir que te vas a divertir, pero no les hagas caso, porque eso no es cierto. Y les está llamando justamente a la prudencia, ¿no? A los jóvenes, obviamente va dirigido a los jóvenes, y pues les está diciendo, no, ten astucia, porque ellos van a ser muy astutos, te van a decir mentiras, tú tienes que ser más astuto para no creerles. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Hay a veces personas con las que nos juntamos que pueden llegar a ser muy astutas para influenciarnos hacia el mal. Nosotros tenemos que ser más astutos para no dejarnos influenciar. Para eso nos ayuda el estudio de Proverbios, para llegar a ser sabios, para llegar a ser prudentes, para llegar a ser astutos, sagaces y no dejarnos engañar. Y hay muchas cosas, por ejemplo, esta cosa de la, ahí se me fue el nombre, astrología, de la astrología. Fíjense, esta publicación que me encontré, dice, nuevo podcast, ¿sabes a qué hora y qué día naciste? Este número podría influir más en tu vida de lo que te imaginas. En este podcast descubre una guía para descubrirte y entenderse según la hora y el día que naciste al mundo. Parece que saben todo de ti con solo estos datos, no te lo pierdas. Entonces, pues es una invitación a seguir un podcast porque te van a decir todo acerca de tu vida si tú les dices a qué hora naciste y el día en que naciste, porque supuestamente los astros se alinearon para el universo conspira a tu favor, ¿no? Una frase muy, muy sonada. Y fíjense la cantidad de personas que reaccionaron con likes y con me encanta. Porque está muy fuerte ese movimiento. Supuestamente los jóvenes de hoy no quieren saber nada de religión, pero ¿qué tal de astrología? ¿Qué tal de estas cosas, no? Que supuestamente el universo influye en tu vida, el universo influye, las estrellas influyen, y ahora resulta que hasta la hora en que naciste influye en tu personalidad, influye en con quién te tienes que casar, ¿no? Y ahí vemos a un montón de personas buscando un signo que sea compatible con su signo, ¿no? Y fíjense los comentarios que encontramos aquí. Los números lo son todo. Corro a escucharlo. No seré nada más que 17 de agosto de 1959. Bueno, ahí ni siquiera entendí qué quiso decir. Por fin podré encontrarle sentido al comportamiento de mis críos. O sea, están tratando de educar a sus hijos con base a la astrología. Y fíjense, este último comentario es el vivo ejemplo de una mente simple. Hola, Toño, buenas tardes. Ojalá con H y sin acento puedan compartir el de Cábala, porfa, que Dios te bendiga. Esa es una mente simple. Las puertas abiertas a todo. Por un lado, diciéndole que Dios te bendiga. Por otro lado, creyendo en la Cábala. Y por otro lado, viendo un podcast, escuchando un podcast acerca de la astrología. Entonces, esa es una mente simple. Una mente que deja entrar todo, sin ningún tipo de filtro. Proverbios nos ayuda, el estudio de la palabra de Dios nos ayuda para tener ese filtro, para ser sabios, para ser prudentes y pues no dejarnos engañar, ¿verdad? Por este tipo de cosas. Obviamente la astrología no es ninguna ciencia real, no es tampoco nada, no, o sea, es una estafa eso, es algo que no, lo cual no le podemos poner atención. Pero hay otro tipo de cosas, por ejemplo, todos ubicamos ya muy bien este pañuelo verde, ¿no?
del movimiento feminista. Y también, si ustedes se dan cuenta, son mayormente jóvenes, mujeres jóvenes las que están apoyando este movimiento bajo pues la motivación, ¿no? De que sus mamás, sus abuelas no tuvieron el derecho a abortar, bajo la motivación de que sus mamás y sus abuelas no tuvieron muchos derechos y que ahora ellas están ganándose los derechos que siempre debieron de tener. Y pues con su movimiento están asesinando a niños, están logrando que los gobiernos acepten leyes que lamentablemente pues son leyes para asesinar a sus propios hijos, ¿verdad? Y les repito, mayormente son los jóvenes o las mujeres jóvenes las que están pues uniéndose a este tipo de movimientos. Pero otro tipo de movimiento pues es la ideología de género, y ahí sí le entran parejo hombres y mujeres. Y pues obviamente nosotros como cristianos podemos entender que detrás de todo eso hay un plan diabólico. Realmente hay un plan diabólico, no es solamente que un grupo de personas esté haciendo eso, sino que el mismo Satanás está detrás de ello, y dice la Biblia que tiene sus mentes pues con un velo, ¿verdad? Los tiene cegados. Pero la ideología de género es otra cosa, para lo cual nosotros tenemos que tener astucia, para lo cual nosotros tenemos que tener prudencia, para lo cual nosotros tenemos que tener sabiduría, y lamentablemente incluso ya se está promoviendo que se enseñe la ideología de género a los niños. ¿Por qué? Porque justamente los niños, los adolescentes, los jóvenes son los blancos más fáciles. Proverbios habla del simple y se está refiriendo a los más jóvenes. Es más fácil adoctrinar a alguien desde que es pequeño. Es más fácil adoctrinar a alguien que tiene esa mente simple, a alguien que no ha adquirido sabiduría, y obviamente Satanás lo sabe, y en el plan diabólico que está operando en el mundo, pues está enfocando en los niños. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso, y Proverbios nos ayuda a ser sabios, a ser astutos. Pero ojo, no nada más en este tipo de corrientes, en este tipo de ideologías. También incluso en lugares en los que quizás no esperaríamos, como lo son las iglesias. Proverbios nos da esa sabiduría para ser astutos, para ser prudentes también en las enseñanzas que escuchamos. Aquí no pude encontrar otra imagen sin el meme, pero bueno, dice ahí, ¿no? Que su pastor es mejor que Messi. Y hay un video tal cual de un pastor ahí jugando con un balón, y es la unción del balón, ¿no? Y pasan las personas a quererle quitar el balón, y todas se caen porque el pastor tiene esa unción. Y pues también el estudio de Proverbios, ser diligentes, tener esa relación de la que hablábamos antes, es decir, conocer, no solamente leer por leer, sino conocer realmente lo que dice la palabra de Dios, nos ayudan a evitar este tipo de engaños. No solamente evitar las ideologías de género, las ideologías, las falsas enseñanzas de la astrología, también dentro de la iglesia nos ayuda a filtrar las enseñanzas y a saber lo que realmente dice la palabra de Dios. ¿O qué tal las relaciones de pareja? En las relaciones de pareja hay hombres muy astutos que se presentan con una cara delante de las mujeres, y al final les terminan dando o revelando su verdadera personalidad. Al principio sí muy tiernos, al principio muy románticos, muy detallistas, y al final se vuelven controladores. Entonces, mujeres cristianas tienen que tener prudencia, tienen que tener astucia, sagacidad, tienen que tener sabiduría. Proverbios ayuda para alejarnos de las relaciones, bueno, que está muy de moda ese término, ¿no? De las relaciones tóxicas. Proverbios nos puede librar de tener una relación tóxica. Igualmente a los hombres. Hay mujeres que se aprovechan de su belleza, se aprovechan de su sensualidad para seducir a hombres, sacarles dinero, o cualquier otra cosa, ¿no? Que realmente el hombre puede estar muy enamorado y la mujer solamente está jugando con él. O sea, los hay de ambos lados, ¿no? Tanto hay hombres como hay mujeres. Proverbios nos ayuda, y
y pues vamos a darnos cuenta cuando leamos el capítulo 7, ¿no? Que el insensato se va detrás de la mujer, de la prostituta, pero Proverbios nos ayuda a librarnos de ese tipo de relaciones, tanto a hombres como a mujeres. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendimiento adquirirá consejo, y el entendido, perdón, adquirirá consejo. Oír significa obediencia. No sé quién es el más joven aquí, pero bueno, a ver, Elda, ¿qué va a pasar si tu mamá te manda a hacer algo? Tú le dices que sí lo hiciste, o que sí lo vas a hacer y no lo haces. ¿Qué te va a decir tu mamá sin quemarla? Creo que Elda no está. Ah, ok. Entonces tú, Lupita, ¿qué es lo que nos dicen las mamás cuando no hacemos lo que nos piden? Que no estamos obedeciendo. Ajá, O como, ¿sí? generalmente hay una frase que ellas nos dicen que es, ¿no me escuchaste? ¿No? Ah, sí, es cierto. Es que si nos mandan a hacer algo y no lo hacemos, ¿qué no me escuchaste? Porque oír significa obediencia. Entonces, cuando la Biblia dice oirá el sabio, también está refiriéndose a obedecer. Obedecerá el sabio. Los consejos aquí que nos presenta Proverbios son para eso, para que los obedezcamos. El sabio no solamente lo escucha o lo oye con el oído natural, sino que lo lleva a la práctica, lo obedece. Y entonces aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Saber tiene que ver con orientación, como en un barco, ¿no? Como llevar un timón, sabernos conducir. El sabio lo pone por práctica, lo obedece, y entonces eso le ayuda a obtener una buena orientación en su vida. Entonces, Proverbios, como les decía hace rato, nos puede ayudar incluso en el trabajo, incluso en las escuelas a las que vamos, porque nos va a aumentar esa orientación, saber cómo conducirnos. El sabio que estudia Proverbios, entonces, aumentará su sabiduría, lo que les decía hace rato. No nos conformemos con lo que ya sabemos, sino que hay que tener disciplina para seguir obteniendo más conocimiento, más sabiduría. Nunca dejes de aprender. El joven llega a ser sabio por medio de aprender, y los sabios siguen creciendo en sabiduría por medio de estudiar. Yo tengo admiro mucho a un músico, o bueno, a muchos músicos, pero alguna vez fui a un concierto, vi a un baterista, y era impresionante cómo tocaba. Y entonces a veces surge la pregunta, después de que ha logrado tocar como toca, ¿seguirá practicando? Y obviamente sigue practicando, porque si deja de practicar, va a ir perdiendo habilidad y ya no va a tocar como toca. Entonces pasa lo mismo, tenemos que seguir aprendiendo, tenemos que seguir esforzándonos para, aunque ya tenemos cierta sabiduría, seguir siendo cada vez más sabios. Yo puedo decir, por ejemplo, y bueno, la verdad es que no me gusta ponerme mucho de ejemplo a mí mismo, pero en este caso lo voy a hacer porque pues por la historia que hay detrás, ¿no? Que estudié en un seminario. Y obviamente al estudiar en un seminario, yo aprendí cosas que nunca había aprendido, que a lo mejor yo ni había imaginado, ¿no? Y entonces me di cuenta que muchas cosas que yo creía estaban equivocadas, que había prácticas que yo hacía que estaban equivocadas. Obtuve sabiduría gracias a ir a un seminario y estudiar ahí, ¿no? Y que se me hablara de una forma a lo mejor en la que no me habían hablado antes. Pero yo no puedo conformarme con eso. Ya terminé la licenciatura, ya pasaron los 4 años, pero yo tengo que seguir, pues,
estudiándole. Ya no voy a obtener a lo mejor ningún otro título, pero yo tengo que seguir comprándome libros, tengo que seguir principalmente estudiando la Biblia, porque todavía hay muchas cosas, la palabra de Dios es muy vasta, entonces todavía hay cosas que puedo seguir aprendiendo y todavía hay cosas que puedo utilizar para ser más sabio. Entonces, pues obviamente tú, cada uno de ustedes, no sé cuánto tiempo tengan de ser cristianos, pero son más sabios ahora que cuando empezaron a ser cristianos. Pero tienen que esforzarse para que dentro de 10 años sean todavía más sabios. Dentro de, bueno, la próxima vez vamos a hablar acerca de que el padre es el encargado de pues, orientar a sus hijos. Si los que están aquí pues van a tener hijos algún día, tienen que ser más sabios dentro de 10 años, a lo mejor dentro de 10 años algunos de los que están aquí ya tienen hijos y tienen que ser sabios para poder educar a esos hijos, a lo mejor dentro de 5, no nos vayamos tan lejos. Entonces tienes que ser más sabio dentro de un año, tienes que ser más sabio dentro de 2 años, porque la vida te va a ir presentando diferentes escenarios, ¿verdad? Que a lo mejor hasta ahorita no has vivido, pero que vas a necesitar sabiduría para poder, pues, afrontarlos, y la sabiduría la obtenemos oyendo y obedeciendo. Para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Entender proverbio y declaración. Proverbios busca aguzar la mente enseñando el habla parabólica y los dichos oscuros que precisan de reflexión e interpretación. Es decir, palabras que, como veíamos, no son a lo mejor tan claras. Por eso pongo ahí oscuros. O sea, no es como que como que en un mal sentido, sino que el lenguaje a veces en proverbios, en las parábolas, por ejemplo, que contaba Jesús, no es tan claro. Proverbios nos ayuda a eso, a entender la declaración de los sabios, a entender los dichos profundos. Si tú te sientas con un profesionista que sea distinto a tu profesión, por ejemplo, si te sientas con un ingeniero civil, pero tú estudiaste gastronomía, y te sientas en una reunión donde hay puros ingenieros civiles y ellos empiezan a hablar acerca de su rama, tú como chef no vas a entender nada de lo que están diciendo, y va a pasar lo contrario, ¿no? Si un ingeniero se sienta en una reunión con puro chef, a lo mejor no entiende lo que están hablando ellos. Y a nosotros nos puede pasar, a lo mejor alguna vez has escuchado a un predicador que no entendías lo que estaba diciendo, ¿no? Sobre todo al principio, cuando empezamos a escuchar el evangelio, podemos escuchar a lo mejor mensajes que no son tan claros, que no alcanzamos a comprender. Hay enseñanzas de la Biblia que no alcanzamos a entender por completo, pero dice Proverbios nos ayuda para eso, para entender las palabras parabólicas, los dichos que no son muy claros, dichos profundos. El estudio de las escrituras es suficiente para proporcionar la sabiduría a las perplejidades de la vida. La NBI dice, para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Y un ejemplo bien claro, aquí. Un ejemplo bien claro son las enseñanzas de Jesús. El estudio de proverbios te ayuda a entender las enseñanzas de Jesús y otras enseñanzas del Nuevo Testamento. Pues ya empezamos hace 8 días con Mike a ver el tema de las parábolas. Bueno, hace 8 días fue una introducción, mañana es la primera parábola. Pero nos damos cuenta de que cuando Jesús les hablaba en parábolas, a veces ni sus discípulos entendían, porque Jesús estaba usando este lenguaje que también encontramos en Proverbios, como que un lenguaje basado en la poesía hebrea, basado en las comparaciones, basado en diferentes técnicas, por así decirlo, que tenían los hebreos, los sabios, y a veces ni sus propios discípulos le entendían a Jesús. Proverbios nos da como esa pauta.
si nosotros logramos entender Proverbios, vamos a entender mucho de lo que Jesús hablaba en parábolas porque son muy parecidas. Y vamos a entender también muchas enseñanzas del Nuevo Testamento porque algunas de ellas están basadas en Proverbios. Entonces, la nueva versión internacional lo traduce como discernir. Y discernir es la capacidad de ver y distinguir, o la capacidad de profundizar en algo. Entonces, cuando tú ves, pues algo tienes que hacer como ese discernimiento de saber si es bueno, de saber si es malo, de saber si tú lo estás entendiendo de una forma que no es. Proverbios, el estudio de Proverbios te ayuda en eso, como que te prepara para poder entender las cosas que a lo mejor en la Biblia no son tan claras, como el caso de las parábolas. Proverbios te da esa capacidad. Y finalmente el versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Cuando hablamos de temor, estamos hablando de reverencia, respeto y fidelidad. Entonces, el temor de Jehová es una profunda y duradera reverencia o respeto por la persona de Dios, por las obras de Dios y por la palabra de Dios. No podemos sentir temor, honra y respeto por Dios si no tenemos temor por su palabra, si no tenemos temor por sus obras. Entonces es eso, una profunda y duradera reverencia no solamente por la persona de Dios, sino por su palabra y por las obras que Él hace. Y el temor se relaciona con la humildad. Necesitamos saber que nosotros pues necesitamos dirección, necesitamos que, que Dios nos moldee, necesitamos que Dios nos dirija, nos dé orientación, porque hasta eso, ¿no? La persona simple se cree autosuficiente, la persona simple cree que no necesita a Dios, pero veíamos los ejemplos, ¿no? Le dan la espalda a Dios, pero le abren la puerta a la astrología. Le dan la espalda a Dios, pero le abren la puerta a ideologías de género, a corrientes que los convierten en asesinos. Y el temor de Dios necesita eso, humildad, reconocer que necesitamos de Dios. No podemos reverenciar a alguien si lo vemos a ese alguien por encima o si nosotros nos creemos estar encima de ese alguien, ¿no? No puedes tener respeto por alguien que tú consideras inferior. Entonces, en el caso de Dios, tenemos que reconocerlo como eso, como Dios, como el Dios que nos creó, como el Dios que sabe qué es lo que más nos conviene, como el Dios que sabe qué es realmente el propósito para nuestras vidas. Y entonces, cuando reconocemos a Dios, le podemos tener la reverencia, el respeto, la honra que Él se merece. Y ese temor, esa reverencia de Dios o hacia Dios nos va a proteger de cometer errores. Proverbios nos va a dar esa pauta para que no cometamos errores. Nos va a librar también de herejías y de peligros morales, como en el caso de las malas compañías, como en el caso de las malas relaciones. El temor de Dios es un estado de la mente en el que las propias actitudes, la voluntad, los sentimientos, las acciones y los objetivos, se cambian por los de Dios. Eso es tener temor de Dios. Dejar de pensar en nuestros propios propósitos, dejar de pensar en nuestros propios, se me fue la palabra, perdón, pero dejar de pensar como que nosotros tenemos el control de nuestras vidas y entregárselo a Dios, saber que realmente Él es el que tiene el control de nuestras vidas y nuestra mente tiene que enfocarse eso, en la voluntad de Dios, en tener actitudes que honren a Dios, en tener sentimientos que honren a Dios y sobre todo en tener acciones que honren a Dios también. Entonces nuestros propios objetivos cambian por los objetivos de Dios. Eso es el temor de Jehová. Y la sabiduría es eso, empezar a moldarnos a la voluntad de Dios, como veíamos en un principio. Proverbios 8:13. Ya casi terminamos.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Dios aborrece eso. Dios aborrece el mal, Dios aborrece el mal camino, Dios aborrece la boca perversa. El temor de Jehová es amoldarnos a eso y nosotros también aborrecer el mal y nosotros también aborrecer los malos caminos, conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero nadie puede ser realmente sabio sin reverenciar a Dios. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hay gente, como los ejemplos que poníamos, que son insensatos. Un insensato no es una persona tonta. Un insensato es una persona que le da la espalda a Dios. Pero hay personas muy inteligentes. Hay arquitectos, hay ingenieros, hay todo tipo de personas que le han dado la espalda a Dios y que son muy inteligentes. La insensatez aquí tiene que ver con despreciar la sabiduría, con despreciar la enseñanza de Dios. Nadie puede ser realmente sabio, es decir, sí puede ser inteligente en ciertas ramas, pero no vas a obtener verdadera sabiduría a menos que reverencies a Dios, a menos que tengas temor de Jehová. Entonces Proverbios nos va a ir dando esa pauta para ir desarrollando temor de Jehová, ir amoldándonos a su voluntad. Y vamos a ver como que este proceso. Nosotros primero recibimos enseñanza acerca de Dios. Quiero hacer énfasis en esa palabra, acerca de Dios. Cuando nos presentaron el Evangelio, escuchamos enseñanza acerca de Dios. Luego nosotros esa enseñanza, después de escucharla, la empezamos a aprender. Tuvimos un aprendizaje acerca de Dios. Y después, cuando Dios produjo en nosotros un nuevo nacimiento, entonces sí, nosotros tenemos un temor de Dios. Ya no solamente la enseñanza que escuchamos o aprendimos, porque hay muchas personas que aprenden acerca de Dios, pero no le temen. Ahora tememos a Dios. Y entonces ahora, después de tener reverencia a Dios, tenemos un conocimiento de Dios. Nota aquí que ya no es acerca de Dios, sino un conocimiento de Dios, es decir, la relación. Decíamos que conocer tiene que ver con relación. Ahora nos relacionamos con Dios. Y ahora que nos relacionamos con Dios, tenemos una imitación de la sabiduría de Dios. Es todo un proceso. Empezamos escuchando acerca de Él, pero debemos terminar imitándole. Y en la sabiduría es eso, la reverencia de Dios, el temor de Dios, imitar a Dios para cumplir con su voluntad. Y pues bueno, con eso terminamos pues la enseñanza del día de hoy.